Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Otra vez tenemos el gusto de tener aquí una compañera en entrevista de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ya teníamos rato que no hacíamos entrevista con la red y bueno, déjenme presentárselas. Ella es Alejandra Manjarres, es bióloga egresada de la UNAM, maestra en ciencias por la Universidad de Utrecht en Países Bajos y doctora en biología de sistemas por el Instituto Politécnico de Zúrich en Suiza. Ella es escritora de ciencia y su trabajo ha sido publicado en The Scientist, Science también, como ves, revista de la Universidad y de Atlantic, entre otros. A partir de agosto de este año es editora adjunta de la revista Drug Discovery News y es de lo que vamos a platicar. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estamos? Bien, gracias Daniel por la invitación. Estoy contenta de estar aquí contigo, con la audiencia. Muy bien. Oye, pues es interesante tu trayectoria, ¿no? Hablas aquí de que estudias biología y luego terminas siendo editora de una revista. A ver, cuéntanos un poquito de cómo está eso. Sí, pues soy bióloga de formación y trabajé en la academia haciendo investigación muchos años, más o menos como 10 años, que un poco paralelo a lo que hice en el posgrado. Y bueno, siempre me interesó escribir, entonces ya desde que estaba haciendo mi carrera académica, escribía para algunas revistas, bueno, para una revista en particular. Y ya cuando acabé el doctorado, pues decidí que quería dedicarme de tiempo completo a escribir sobre ciencia, ¿no? Me gusta mucho la comunicación de la ciencia y en particular la comunicación escrita, ¿no? Me gusta mucho escribir. Y cuando acabé el doctorado tomé la decisión de hacerlo de tiempo completo, no fue una decisión de bote pronto, ya pues ya lo había pensado desde antes, porque como digo, es algo que me interesa mucho. Y eso sucedió en el 2018 cuando hice la transición completa de la academia a la escritura y estuve del 2018 hasta hace un mes trabajando como escritora independiente, ¿no? Lo que llamamos freelance, y escribía para distintas revistas, tanto nacionales como internacionales. En general escribo más sobre ciencias de la vida, ¿no? Por ejemplo, casi no escribo de física o química, es muy orientado a biología, que bueno, ya de por sí biología es muy amplio. Eh, pero bueno, en estos 5 o 6 años estuve publicando en distintas revistas, como leíste ya. Principalmente era colaboradora de una revista que se llama The Scientist, que de hecho es de la misma compañía de la nueva revista en la que empecé a trabajar este mes. Pero más o menos sí, creo que esta transición fue un poco por mi interés en seguir aprendiendo sobre ciencia, porque además es eso, ¿no? Cuando uno hace investigación en la academia, pues obviamente tienes que enfocarte en algo en particular, ir muy, muy específico a algo, y la escritura me permite como aprender sobre distintos temas y eso me gusta un montón, y por eso ya llevo desde el 2018 haciéndolo de tiempo completo. Pero fíjate que además ese es otro punto porque, pues la verdad, mira, yo tengo alumnos de doctorado y precisamente la escritura es lo que más les cuesta trabajo a muchos, ¿no? Entonces, que tú digas, yo no solamente me de cabeza, sino además quiero seguir escribiendo, es algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que te da o sea, por dónde viene este interés de seguir escribiendo? ¿Qué, no sé, tienes a parientes, amigos, te gusta, no sé? Yo creo que yo antes de querer ser científica quería ser escritora. Como que cuando era niña me gustaba mucho leer, me gusta mucho leer en general y leer sobre de todo, ¿no? Me gustaba leer ficción, me gustaba leer novelas, todavía me gusta mucho leer ficción. Y entonces yo siempre pensé, siendo niña, que quería ser escritora. De hecho, yo siempre digo, a mí la lectura me llevó a la ciencia, ¿no? Hay gente que quiere hacer ciencia porque es muy buena haciendo o experimenta mucho en casa. Yo no soy muy hábil con mis manos, entonces nunca he sido una buena experimentalista. Pero yo creo, me acuerdo que leí la biografía de Marie Curie, ¿no? En la primaria y creo que fue esa lectura, entre otras cosas, lo que me acercó a la ciencia. Entonces fue como al revés. Yo antes quería ser escritora, pero terminé en la ciencia porque me gustaban muchas cosas de la ciencia, cosas que pregunta la ciencia, pero pues el gusanito siempre siguió ahí, ¿no? Entonces, justo cuando te digo, cuando acabo el doctorado, ya digo, no escribo ficción o no escribo nada de esto, bueno, al menos no de manera profesional, pero ya tenía el gusanito desde antes. Entonces, creo que es un poco como de ser lectora el interés. No, además siempre me gustó mucho leer revistas de divulgación científica. Entonces uno como que quiere hacer las cosas que, ¿no? Como que uno ve la revista, yo decía, yo quiero ser como este cuate que escribe sobre tal cosa. Entonces ya es algo que tenía desde antes. Y también eso es como que complicado, ¿no? Cuando dicen, a ver, divulgación es cambiar al lenguaje más sencillo, no es exactamente eso, ¿verdad? Eh,
¿Tú cómo percibes esto de hacer divulgación y sobre todo divulgación escrita? ¿No? ¿Qué es lo más, o el consejo que tú darías, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? Sí, sí, también hay un poco de debate entre qué es divulgación y periodismo, que quizás no es momento para meternos a eso, que yo hago un poquito más periodismo, entonces quizás creo que son cosas muy similares y hermanas, igual no voy a entrar en ese debate, Pero pero centrémonos en escribir sobre ciencia, digamos. y sobre ciencia, sí. Creo que, por ejemplo, algo bien importante que para mí es algo que en la transición de estar en la academia a hacer ciencia, a hacer periodismo de ciencia, me cayó el 20 que no lo tenía tan claro antes, es también la importancia de ser críticos con la ciencia, ¿no? Porque a veces cuando uno es muy entusiasta con la ciencia o cuando uno viene de la ciencia, dan ganas de celebrarlo todo o ver no sé, un nuevo descubrimiento y emocionarse, que digo, es parte de eso, pero también un ojo más crítico, ¿no? Sobre, no nada más la emoción, sino un ojo crítico sobre lo que se hace, por qué se hace. Hay un componente humano en lo que se hace en la ciencia, ¿no? Entonces, es algo que yo he aprendido, la verdad, cuando empecé a escribir sobre ciencia, estaba más del lado del entusiasmo por mi formación o no sé, por mi personalidad, pero el irme formando en el periodismo y el trabajo y la experiencia, como que ha desarrollado más un ojo crítico, que creo que es muy importante, ¿no? No estar, o sea, Claro. es que pases el filtro también. La ciencia, entonces, es una cosa importante que a mí me parece hacer cuando uno escribe sobre ciencia. Y también, no sé, la precisión, ¿no? Por ejemplo, siento que es algo que no es muy fácil, asuntos de estadística, que es algo que está, ¿no? Que permea toda la ciencia cuando uno habla de una probabilidad de algo, ¿no? Y cuando se traduce a un reportaje, es como decirle al público o escribir, decirle a tus lectores que Difícil, esto, ¿verdad? perdón, Eso es lo difícil. sí, que ¿Cómo esto, decirle al público? sí, sí, sí. Hacer esa traducción, ¿no? De que es algo que es probable y que, o sea, nada es casi 100% seguro, ¿no? Son probabilidades cuando uno hace descubrimientos en la ciencia, entonces hace esa traducción de que, ¿no? Y eso lo vimos mucho con todo lo que pasó con el COVID, ¿no? La probabilidad de, o cuánto te protege usar cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que tienen mucho que ver con probabilidad, creo que no es fácil y es parte de los retos que hace, ¿no? Que se hace al escribir sobre ciencia. Sí, ahorita estaba pensando de lo que decías, de que empezamos con entusiasmo los divulgadores, ¿verdad? Y los periodistas, como que deben ser críticos. Me estaba imaginando el meme de no sé si te acuerdas de este meme. Bueno, ahorita está el de moda de Barbie, ¿no? Entonces los divulgadores serían como la Barbie, ¿no? Y en el otro lado, el Oppenheimer serían los periodistas de ciencia, ¿no? Todos serios. Entonces, Muy bueno. así como lo estaba mencionando, me dio esa impresión. Pero sí, sí es bien importante porque, como tú dices, empezamos a hacer divulgación y todo es bonito, ¿no? Ah, acérquense a la ciencia porque es bonita, porque te va a dar esto, porque te va a dar aquello. Pero sí, últimamente he escuchado mucho a los muchachos que decían, bueno, el divulgador me dijo esto, pero resulta que aquí en la academia, ¿no? Aquí en el laboratorio, aquí en el instituto es otra cosa y es a veces hasta fea, ¿no? Sí. No, digo, sí es importante, como, o sea, creo que acercarse a la ciencia es maravilloso y creo que es una manera muy padre de entender la realidad, pero siempre con este ojo crítico, ¿no? Y de saber que, ¿no? Que la ciencia tiene un componente humano y que eso también hay que cuestionarlo y platicarlo y hablarlo y es parte del trabajo. Muy bien, entonces, y tú precisamente por tener la formación biológica vas más hacia a las cuestiones pues, de la vida y todo eso. ¿Cómo qué trabajos has hecho antes en tus Eh, escritos? ¿Qué textos has hecho algo que creas muy interesante sí, compartir ahorita? uno que me gustó mucho, que fue de los primeros que hice como freelance, o fue el primero que hice como freelance en el 2019, tenía que ver con la comunicación entre elefantes marinos, ¿no? Los machos tienen un sistema vocal para comunicarse, para pelearse, enfrentarse, y ese trabajo que tiene que ver con que los elefantes marinos en algún momento, que habitan en California y en Baja California, en algún momento sufrieron, sí, se redujo el número muchísimo, hace como, no sé, 100 años, entre 100 y 50 años atrás, y eso afectó su forma de comunicarse. No les voy a spoilar por si lo quieren leer, pero tiene que ver con comunicación entre ellos y cómo después, cuando volvieron a crecer en número, volvieron a Cambió. comunicarse de Ok, otra ¿ese es forma. donde lo encontramos? Ese está en The Atlantic.
Ok, Eh, es el único escrito para The Atlantic. Entonces, si ponen Alejandra Manjarres The Atlantic, lo encuentran, pero tiene que ver está con muy bien. comunicación. Me gusta la comunicación animal. También escribí alguna vez sobre comunicación, como el sistema vocal de los pingüinos. Y bueno, también muchas cosas médicas, que ahora si quieres ya que platiquemos de la revista, que tiene más una orientación médica, pero también he escrito mucho Ujú. sobre cosas que tienen que ver, descubrimientos para desarrollar fármacos, estudios clínicos. También hace poco me tocó cubrir para Science cosas más políticas y asuntos legales que tienen que ver con lo que ha pasado con CONACYT, que fue también un reto distinto para mí, ¿no? Porque estoy más acostumbrada a Ujú. trabajar con papers y esto fue también meterse en asuntos legales que no fue fácil de entender, pero también cubrí lo que Ok, está sucediendo. sí. Sí. Oye, muy bien, pues vámonos acercando un poco a lo de la revista. Vas a hacer, bueno, ya desde estos días empezaste a ser editora adjunta. ¿Qué hace un editor y qué hace un editor adjunto, ¿no? Y luego, pues, ¿qué revista es la que estás, ¿no? Sí. Editando. Sí, sí, sí. Sí, creo que esta cosa de qué hace un editor puede ser muy amplio. Así en mi imaginario era mucho como trabajar con textos de otros y editar, por ejemplo, pero ¿No? mi rol en Carlos esta, Rayán. mi rol en esta revista sigue siendo mucho escribir. Tengo que confesarte, a mí me gusta mucho escribir y como que la idea de, o sea, me gusta escribir en el sentido de que me gusta mis propias historias, como investigarlas, entrevistar, eso me encanta. Y yo no me veía en un puesto en donde tuviera que dejar eso, ¿no? No porque no me gusta editar, pero me extrañaría mucho escribir. Entonces, una de las razones por las que apliqué ese trabajo es porque casi mucho lo que hacemos los editores adjuntos en esta revista es escribir también. Voy a seguir escribiendo mucho, pero bueno, también me toca de repente revisar los textos de ahora los freelancers, los que mandan los textos o de otros estudiantes que estén trabajando algún texto, ya editarlos, darle estructura, etcétera. Y otra cosa importante que me entusiasma mucho es también el tomar decisiones de contenido, ¿no? Que eso yo no hacía antes. Yo antes Ujú. como escritora, pues nada más proponía mis artículos o me pedían que hubiera cierto artículo y yo lo daba y listo, ¿no? Ahora, pues juego un papel en tomar decisiones del contenido. Por ejemplo, tenemos una revista que sale mensualmente, o sea, es el contenido en línea y el contenido de la revista, entonces me entusiasma como, por ejemplo, ¿no? En la revista, decir, en la revista en el número de noviembre, hace falta que estos temas los toquemos porque no los hemos tocado a lo largo del año, o también jugar un papel en las cosas visuales, ¿no? Cuando tienes una revista que es impresa o que está en PDF, pues es pensar en la portada, pensar en este tipo de cosas, ¿no? Como que hay eso algo que yo no había hecho como tal, entonces también justo jugar un papel en el Además, contenido. se oye emocionante, ¿no? Decir, ¿qué voy a poner en la portada y tenernos, no sé, dos Sí, o tres opciones y pues sí, como de gana, ¿no? sí, 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 sí. O sea, ya hay un equipo detrás, ¿no? Hay ilustradores y está, es un equipo grande, pero es justo, está muy padre y me emociona mucho el poder, ¿no? Participar en esa toma de decisiones. Entonces, y Mm. bueno, si quieres, la revista se llama Drug Discovery News, que básicamente cubre temas, como te digo, que tienen que ver con medicina, lo que llaman investigación translacional o clínica. Translacional es esta investigación, esta, ¿no? Que esto de traducir investigación básica a resultados en investigación aplicada muy específicamente a salud humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajo, o sea, no sé, eh, eh, trabajo que le llaman preclínico, por ejemplo, en modelos de ratón o modelos animales, y también investigación clínica, ¿no? Estos ensayos clínicos que haya a nivel humano, como por ejemplo cuando se desarrolló la vacuna de COVID. Entonces, todo lo que tenga que ver con salud humana con investigación asociada a salud humana, es lo que cubrimos. Cubrimos tanto noticias, digamos, papers que se acaban de publicar en la última semana, el último mes, el último año. Pero no Y es de investigación, no es de investigación la revista, sí, o sea, ¿o no sí? publicamos investigación nueva, sino cubrimos como, ¿no? Es trabajo de comunicación, de periodismo. Es de Cubrimos, periodismo, no es de sí, divulgación tampoco. Ahí donde hay que diferenciar. sí, ¿No? sí, o sea, básicamente si, por ejemplo, no, no sé, se publica en una revista en Science o en The Lancet eh, una investigación sobre cáncer, nosotros entrevistamos a los investigadores, entrevistamos a otras fuentes, ¿no? No relacionadas con el artículo como tal, para que den una opinión
y hablamos sobre eso, ¿no? Entonces es más como platicar sobre lo que se publica en otras revistas de investigación, es un trabajo de periodismo. Y te digo, hacemos mucho, bueno, hacemos noticias, pero también reportajes más de largo aliento, ¿no? Más a profundidad, que es no solo hablar sobre un artículo, sino sobre el panorama, ¿no? Claro, Con ¿qué ha los pasado a lo artículos. largo de los meses? Sí, Como ahorita exacto. los de la pandemia, el long COVID, cosas así, me imagino. Exacto, sí. De hecho, le digo, tenemos una publicación mensual. Bueno, tenemos 10 números al año. La de julio y agosto sale junta y la de diciembre enero sale junta. A mí me gusta mucho, es conflicto de interés porque trabajo ahí, pero de verdad, esos números me encantan. Las portadas están muy bonitas, están muy bien hechas. Yo no he participado en ninguna, entonces lo digo, o sea, aunque es conflicto de interés, lo digo sinceramente. Me gusta mucho lo que hacen en estos números. Y por ejemplo, la de julio y agosto, que en la portada sale un cacahuate, el artículo de portada es sobre investigaciones que tienen que ver con el tratamiento de la alergia al cacahuate en los niños, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Entonces, es un reportaje largo que, no sé, que hace un buen análisis sobre las investigaciones alrededor de este tema. Por ahí también hay un artículo en este número más histórico, de repente salen cosas así, sobre el desarrollo de estos test de embarazo, ¿no? Que ahora es muy común, se nos hace muy fácil ir a la farmacia y comprarlos, pero en otra época estaba yo leyendo que las mujeres mezclaban su orina con vino, ¿no? Entonces, este artículo hace una línea del tiempo de cómo fue el proceso desde, ¿no? Desde un inicio hasta ahora, que ya hay cosas muy sofisticadas para ¿no? Ver si, ¿no? Hacer un test de embarazo. Entonces, digo, son un ejemplo de, por ejemplo, lo que viene este mes en la revista de este mes, pero sí, hay como reportajes de distintos tipos, no solo noticias, sino como los que ahorita también describí. Muy bien. Oye, y aquí la pregunta obligada es que ¿hay acceso libre? ¿Es de paga? ¿Cómo es el acceso a la revista? Es acceso totalmente libre, solo tienen que suscribirse, ¿no? Por ejemplo, para bajar el PDF del número, sí les piden el nombre y creo que afiliación, nada más es como llenar unos datos, pero la suscripción es total, es de acceso libre y todo el contenido que tenemos es de acceso libre. No solo son noticias, también hay webinars, hay libros electrónicos, tenemos un podcast por ahí que eso se acaba de estrenar recientemente, solo hace unas semanas, pero todo es de acceso libre. Sí, y el público meta es, como tú dices, la gente que esté en el área de salud. Sí, sí, principalmente nuestros lectores son, no sé, profesores, investigadores en el área de salud, y también estudiantes, ¿no? Quizás también. Pero yo, por ejemplo, que no soy del área de salud, ¿me podría leer alguno de los artículos? Sí, ¿O son publicados? sí, yo creo que sí, que ayuda tener algunos conceptos básicos, por ejemplo, no sé qué es una proteína, estas cosas que creo que pues, mucha gente con formación científica en general lo sabe, entonces ayuda porque sí, por ejemplo, no explicamos qué es una proteína, por ejemplo, Mm. pero estas cosas que más o Eso menos... se lo dejamos a los divulgadores. Sí. No, sí, Ok. o sea, hay unos términos que no explicamos, ¿no? Términos básicos, digamos, para profesionales de salud o profesionales del área de ciencias de la vida. Entonces sí ayuda a tener un poco esos conocimientos básicos para entender ciertas cosas, pero fuera de eso creo que cualquier persona puede leerlo. Muy bien, Alejandra, para ir cerrando, ¿cuál es la página donde podemos ir a ver la revista? Y si nos puedes dejar algún dato o algo para contactarte a ti por si alguien más quiere platicar contigo. Sí, claro. La página es www.drugdiscoverynews.com. También nos pueden seguir en redes sociales. En Twitter estamos como drugdiscov, hasta la V, news. Si son más profesionales, tenemos también nuestro usuario en LinkedIn, también como drug-discovery-news. Y a mí me pueden contactar, mi correo es amanjarres@drugdiscoverynews.com. También estoy en Twitter como Lecteroide. Y ya, bueno, y el podcast también si lo quieren escuchar, está en la página, pero en cualquier plataforma de podcast lo pueden buscar como DDN Dialogues, ¿no? DDN como abreviación de Drug Discovery News, Dialogues. Y ahí van a encontrar el podcast. Ah, eso que me estaba olvidando, ¿está en inglés la revista? Sí, ¿Y sí, el podcast también? sí, perdón, la Ujú. revista está en inglés y el podcast está en inglés también, sí. Ok, muy bien. Sí, para estar atentos, no vaya a ser que esperemos otra cosa, ¿no? Oye, No, Alejandra,
Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por platicarnos de tu trayectoria y de la revista, que se ve que está bien buena. Vamos a echarle un ojito. Y gracias, ¿no? Porque te digo, reanudas las entrevistas con los compañeros de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ah, qué padre, sí, me da mucho gusto. Gracias a ti, Daniel. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión de Ciencia Tiempo y les invito a que revisen nuestros programas en el canal de YouTube de TV WAP.